presidente. Para formular la pregunta número 6, tiene la palabra el señor Mariscal. Gracias, presidente. Señor López, ¿considera que la producción externa que contratan en Radio Televisión Española es compatible con el criterio de buena gestión de recursos públicos? Sí. Buenos días, señor Mariscal. Me alegro mucho de verle de nuevo por aquí. Yo sé que usted me dijo en la última sesión que me quería echar a patada, pero yo creo que en el fondo usted no lo piensa, porque los dos somos dos hombres moderados, incluso yo creo que usted más que yo, y me sigo alegrando mucho de verle en esta comisión porque últimamente, teniendo en cuenta las purgas en su partido, uno nunca sabe si le voy a volver a encontrar aquí. Y la verdad que si le va a sustituir el señor Figaredo, que ahora ha sacado nuevos elementos, nuevas maquinarias para echarnos de Televisión Española, por eso le digo sinceramente que me alegro. Me pregunta usted si considero que la producción externa que se está contratando es defendible desde el punto de vista de la gestión de los recursos públicos, y le digo que por supuesto, y que esta mañana durante esta comparecencia podrá verlo con cifras concretas. Muchas gracias. Señor López, el pueblo español no está para bromas, por eso le preguntamos por la gestión que se está haciendo en la contratación de la producción externa en Radio Televisión Española, porque hemos conocido que casi 200 contenidos pagados en el año 2024 a productoras externas aún siguen guardados en un cajón 2 años después. Le preguntamos por esto porque hemos conocido que el importe de las contrataciones a productoras privadas supuso en el año 2025 más de 278 millones de euros, es decir, un 22% más con respecto a 2024. Y le preguntamos también por esta cuestión porque hemos conocido que La Revuelta le va a costar a los españoles un 12% más en las 2 siguientes temporadas, aún no habiendo cumplido con el objetivo de audiencia que se proponían, que era superar al Hormiguero. Y, por cierto, los trabajadores de La Revuelta van a cobrar un 5% más en su salario y le queremos preguntar si va a ocurrir lo mismo con los profesionales de Radio Televisión Española que han entrado en la cadena pública aprobando una oposición. Pero la cosa no queda ahí. Si entramos en el portal de licitaciones, nos encontramos con contrataciones externas difíciles de justificar, más cuando ustedes han pedido a la SEPI un préstamo de más de 700 millones de euros. Y le voy a poner unos ejemplos. Adquisición de 3.500 sombreros de paja promocionales para la Mutua Madrid Open 2026, 4.900 euros. Catering para periodistas que acudan al Benidorm Fest 2026, 12.480 euros. Gestión integral de invitados VIP para los premios San Jordi 2026, 20.000 euros. Quizá a usted esto le parece calderilla, por eso vamos a cifras más altas. Informe sobre el impacto y el valor del servicio público de la Corporación de Radio y Televisión Española, 330.000 euros. Quizá todo esto para usted es calderilla, pero no para los españoles. Los españoles entienden que tengan que pagar impuestos para sanidad, para educación, para seguridad, pero no para que después su dinero termine en los bolsillos de Javier Ruiz, de Jesús Cintora, de Sara Santaolalla, de productoras privadas fundadas por socialistas y separatistas catalanes. Por eso le preguntamos por este asunto y le reiteramos qué va a hacer usted para que en Radio y Televisión Española se deje de malgastar el dinero de todos los españoles. Se lo digo con todo el cariño. Mire, no se puede venir aquí con cálculos de servilleta. Aquí hay que venir claramente con un Excel, con los números, pero no con 4 cosas que usted coge de un periódico y que no tiene ninguna base sobre la realidad. Mire, le voy a dar yo los datos reales. En 2025 se ha producido una reducción del gasto en programas del 18,7%. Lo que usted ha copiado ahí, que aparecía el otro día en un medio de comunicación, simplemente es la cuenta de la vieja. La cuenta de la vieja. Y no se puede venir a una comisión a confundir sobre la base de ese tipo de números. Mire, señoría, gastamos casi un 19% menos en contenido. Mañana vamos a formular las cuentas y lo podrá ver usted. Mientras que la audiencia sube a niveles que no veíamos en años. Esto, aquí, ¿qué parte de la palabra eficiencia, señor Mariscal, es la que no le cuadra? Acaba de volver a soltar aquí un bulo como una catedral. Ha dicho que yo he pedido un préstamo de 700 millones a la SEPI. Ya se lo he negado aquí en 3 ocasiones. También un bulo copiado de un medio de comunicación y sin que usted haya aportado ninguna prueba al respecto. Lo que le molesta a usted realmente, señor Mariscal, es que hagamos más con menos dinero del contribuyente, porque le voy a dar algún dato más. Mire, cada punto de audiencia en 2025
desde el punto de vista de la compensación de servicio público, ha costado un 11% menos que en 2024. De verdad, si usted puede, supérelo o dígame que estoy mintiendo a los españoles. Pero mire, le quiero decir una cosa, ya que se ha puesto usted esta mañana el traje de inquisidor presupuestario. ¿Sabe lo que es utilizar el dinero público de una manera, vamos a decir, creativa? Pues, por ejemplo, que su consejero en Canal Sur, que tiene dedicación exclusiva, el señor Álvaro Zancajo, con dedicación exclusiva, insisto, esté trabajando en simultáneo como jefe de prensa a nivel nacional. Eso sí que es algo que ustedes se deberían mandar mirar. Muchas gracias. Nosotros lo que pretendemos es hacer de la televisión pública un servicio público objetivo al servicio de todos los españoles. Pero es que ustedes no hacen eso. Ustedes han destacado un equipo para ir a un pueblo y no para escuchar a los vecinos, no para comprender o para informar. No, no. Ustedes han ido para cuestionar su voto, para retratarles como un problema, señor López. Porque lo que han hecho es marcar y estigmatizar y poner en la diana a vecinos concretos por votar a un determinado partido político, en este caso a Vox. Y eso, además, tiene un agravante que roza una enorme hipocresía política, señor López. Mientras el Gobierno impulsa herramientas como odio, la televisión pública se dedica a señalar ciudadanos por pensar diferente. Díganos qué objeto tenía ese reportaje que ustedes hicieron en Villán de Tordesillas. ¿En qué quedamos? ¿Es solo el odio el que señala al discrepante o el señalamiento desde el poder también cuenta, señor López? ¿O solo es para un determinado sector? Porque lo que han hecho en ese pueblo encaja perfectamente con aquello que ustedes dicen combatir y lo hacen además con el dinero de todos, porque la televisión pública la pagamos todos y también con el dinero de esos vecinos a los que ahora convierten en sospechosos. Esto no va de un partido, señor López, va de algo mucho más serio. Es de si en España se puede votar libremente sin ser expuesto o estigmatizado por un medio público. ¿Así pretenden luchar ustedes contra el odio, estigmatizando al que vota diferente? Mire, no hay mayor hipocresía que usar el dinero público para señalar a quien piensa distinto mientras se dan desde el poder lecciones de moral. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias, señora Mejía. Mire, vamos a hacer un repaso de los supuestos señalamientos. Titular de OK Diario, del reportaje de Caque Minuesa, Villán de Tordesillas, el pueblo castellano donde Falange dobla al PSOE. Aquí somos de derechas. Caque Minuesa no es, digamos, un periodista sospechoso, es un proveedor habitual de contenidos audiovisuales de su partido, pero le puedo citar más casos como Libertad Digital, Onda Cero, El Debate, Antena 3, 20 Minutos. O sea, usted ha venido esta mañana a decirme aquí que cuando lo cuenta la prensa de su cuerda es periodismo, pero cuando lo cuenta Televisión Española es un señalamiento. Mire, ustedes no temen el señalamiento, ustedes lo practican como forma política y hemos tenido amplias ocasiones para verlo. Señalar es acosar a profesionales de Televisión Española solo porque no piensan como ustedes, jaleando a pseudoperiodistas para que les persigan. Señalar, señora Mejías, es deshumanizar a niños que vienen solos a buscarse su futuro. Señalar es pedir la ilegalización de una parte de los partidos de esta Cámara porque no comparten con usted su idea excluyente de España. Y señalar es vetar a periodistas en sus ruedas de prensa porque no les bailan el agua. Mire, señora Mejías, yo solo les puedo decir que reflexionen por qué programas y presentadores como los que ustedes señalan tienen tan buenas audiencias. Quizá, señora Mejía, porque los españoles, las españolas, prefieren la televisión de la convivencia a la televisión del odio con la que ustedes sueñan. Muchas gracias. ¿Está fomentando Radio Televisión Española el pluralismo? Muchas gracias, señor Carazo. Hoy, para poder responder a esta pregunta, le voy a pedir ayuda. Le voy a pedir ayuda para que nos ayude a cumplir con el pluralismo, ¿no? Porque, dígame una cosa, ¿cómo quiere que saquemos al señor Fernández Mañueco si se da la fuga y deja la silla vacía en el día en el que le toca su propia entrevista electoral? Mire, señor Carazo, el pluralismo, le voy a decir una cosa, no es una aparición mariana. Es decir, ustedes tienen que aparecer en antena para que se pueda contabilizar el pluralismo. Reside fundamentalmente en que ustedes se dignen a aparecer en la radiotelevisión pública y eso es bastante complicado cuando ustedes, como ya denuncié aquí en la anterior comisión, nos han vetado. Pero yo estoy aquí, señor Carazo, para dos cosas. Para que usted me ayude a que el Partido Popular nos levante el veto,
y, por otro lado, por supuesto, para escuchar sus quejas de partido. Muchas gracias. No les hemos vetado, de hecho acudió el portavoz de la Junta de Castilla y León, el señor Fernández Carriedo, pero es verdad que cuando invitan al Partido Popular lo hacen a un partido con el terreno inclinado y con el árbitro presentador comprado siempre. Por tanto, entienda usted que ocurre eso cuando invitan al Partido Popular. Mire, yo no le voy a dar opiniones, le voy a dar datos que de nuevo nos ha proporcionado usted mismo, y los datos son tozudos. Mire, según esta respuesta a una pregunta escrita que le hemos hecho a los parlamentarios del PP, durante el año 2025 se han realizado 333 entrevistas a miembros del Gobierno. Repito, 333. Mire, si descontamos fines de semana, los periodos vacacionales y los días en los que habían detenido a secretarios de organización del Partido Socialista y, por tanto, no podían hablar los ministros, nos sale más de una al día de promedio. ¿De verdad alguien puede sostener que esto es pluralismo? Esto ya no es una televisión pública, es un altavoz gubernamental permanente. Mire, vayamos al detalle. Hay ministros que han pasado más por Radio Nacional que por el Ministerio. En la hora de la 1, un ministro cada 3 días. Y en Mañaneros o Malas Lenguas han conseguido un récord, 2 ministros el mismo día. Y hay días, y esto es inaudito, en los que Radio Televisión Española ha emitido hasta 4 entrevistas a distintos ministros. 4, señor López. En su Telepedro es más fácil encontrarse a un ministro en la 1 que un documental en la 2. Mire, Mónica García 39 veces, incluyendo un triplete, 3 entrevistas el pasado 4 de diciembre. Álvarez 33 veces. Óscar López 32 veces con varios dobletes el mismo día, que de momento es el candidato del PSOE a la Comunidad de Madrid y hay que cuidarlo. Los ministros, se pasean por Radio Televisión Española como Pedro por su casa, literalmente. No sé si ha escuchado a Pedro Sánchez en una llamada muy poco espontánea reprocharle medio en broma a Margueró que se haya ido de la televisión pública sin avisarle a él, como si fuera el dueño del cortijo. A Sánchez le han entrevistado 3 veces, una para iniciar su operación de reciclaje tras los escándalos de corrupción para hablar de sus gustos musicales, porque la mayoría son entrevistas masajes de esas que acaban con un así da gusto. Y repito, es comprensible que haya ministros en la televisión pública, pero es que lo han convertido en un aló presidente permanente. Mire, para que no diga que somos propositivos, y termino, usted que ha apostado por ganar audiencia con el show y el espectáculo, le propongo un nuevo formato. Lleve a la vez a ministros del PSOE y de Sumar y que hagan un cara a cara entre ellos. Ahí sí que tendría debate eléctrico, show y espectáculo. Termino, su propaganda es ya una caricatura que sería casi cómica, pero desgraciadamente no lo es, porque esa caricatura la pagamos todos los españoles. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias, señor Carazo. Mire, como experto en formatos televisivos, le digo que el único formato al que le veo salida ahora mismo es a esta comparecencia. Realmente, creo que a los españoles les gustaría verla porque creo que hacemos un trabajo entre todos bastante interesante. Mucha gente me lo ha propuesto y creo que deberíamos verlo, esta posibilidad. Mire, vamos a ver, señor Carazo, los datos que ha dado aquí hace un momento son sencillamente, y se lo digo sin el menor atisbo de ofensa, una estafa intelectual. Vamos a ver, compara 2025 con años anteriores, olvidando un pequeño detalle. Ahora tenemos muchos más programas de actualidad que antes. Es como quejarse, señor Carazo, de que ahora hay más tráfico porque hay más carreteras que antes. Claro, esto no es así. Lo que pasa es que su estrategia es la de siempre, la del perro del hortelano. Ni aparecen ni dejan aparecer. Mire, usted denuncia una falta de pluralismo que ustedes mismos provocan. Pero mire, yo le voy a decir en este sentido, como hemos quedado esta mañana, que usted nos va a ayudar a que el Partido Popular nos levante el veto, a que sus responsables públicos no me tengan que decir a mí en privado que ellos no tienen ningún problema en venir a Radio Televisión Española, pero que desde la calle Génova se les prohíbe sistemáticamente conceder entrevistas a Radio Televisión Española. Mire, yo no voy a revelar quién me lo dice, pero me lo dicen altísimos cargos de su partido y, por lo tanto, le pido como un gesto de buena voluntad, que hable con la dirección de su partido y que levante el veto a la televisión pública. Esto es un agravio desde un punto de vista de los derechos fundamentales de la ciudadanía. Muchas gracias. Explíqueme por qué se han convertido los informativos de Televisión Española en un, por ejemplo, panfleto que blanquea a la dictadura iraní. ¿Por qué se ocultan los casos de corrupción del PSOE, que ignora, por ejemplo, los papeles que Aldama llevó al juez que prueban presuntamente una financiación ilegal del PSOE? ¿Por qué se utilizan los tertulianos a sueldo para insultar al líder de la oposición llamándole bobo mientras se jalean manifestaciones en la calle? Creo que esto no lo debería de explicar a usted, pero no solamente a mí, a todos los españoles. Porque la verdad, señor López, que no se sostiene la neutralidad de la corporación
porque en realidad la escaleta de los programas informativos está trufada de consignas socialcomunistas y no responde a criterios periodísticos, sino a las necesidades de supervivencia de Pedro Sánchez, de Telepedro, que es en lo que se ha convertido Televisión Española. Y le cito ejemplos. Con respecto a la guerra a Irán, actúan con absoluta hipocresía. Ocultan el envío de parte del Gobierno de una fragata en sus piezas, mientras el presidente ausente predica rescatando el polvoriento lema «No a la guerra». Rotulan como líder espiritual a Jomeini el pasado 1 de marzo, sin mencionar su tiranía, mientras presentan a Putin como un defensor de la vía diplomática. Esto casi me parece humor negro, la verdad. En el ámbito nacional, el sesgo de Canal 24 Horas es absoluto. Despliegan un activismo inusitado e injustificado con el fin de influir en los resultados electorales de Castilla y León, aludiendo a un viejo asunto sobre placas solares de hace 20 años. Y ustedes, mientras tanto, lo que hacen es practicar un silencio sepulcral sobre el nepotismo del candidato socialista, sobre los escándalos del marido del exministro Miquel Iceta. O fomentan actitudes de tertulianos activistas como Luis Arroyo, que se despachó bien a gusto el pasado 4 de marzo con insultos a Feijóo, y lo que es peor, alentó a protestas callejeras desde la televisión pública convocadas para el Día de Reflexión de Castilla y León desde la izquierda. Yo no sé si esto usted lo calificaría con odio con H. Gracias, señora Bravo. Tengo que agradecerle que por fin nos haya calificado como aparato social comunista, que hasta ahora no lo había hecho. Le falta un adjetivo ahí, terrorista, chavista. Creo que si va agregando toda esta serie de adjetivos, pues podrá realizar una definición más completa de lo que para usted es Radio Televisión Española. Como mucho me temía, únicamente ha venido aquí con queja de partido. Pero mire, yo hoy no le voy a traer un cartelito. No le voy a traer un cartelito, que siempre traigo cartelito, sino que le voy a poner, para que lo puedan ver todos, un pequeño fragmento de 40 segundos sobre lo que sucedió en un informativo de Telemadrid. En un informativo de Telemadrid. Casi 2 semanas después del inicio de la guerra, con los precios disparados, por el momento, esta es la única receta por parte del Gobierno para amortiguar la subida de los precios. Decir no a la guerra es la mejor medida. Pues un conductor lo ha intentado, pero nos dice que no le ha funcionado. Y bueno, cuando he ido a pagar el importe de la gasolina, he dicho no a la guerra. Y me han dicho que no, que tenía que pagar con dinero. No a la guerra no valía para nada. Verá, señoría, hemos pasado directamente, como le digo, a las payasadas. Pero hay que reconocer que ustedes se lo pasan muy bien con esto de la guerra. Solo hay que ver Telemadrid para ver la gracia que le hace a ustedes el tema de la guerra. Pero ya podía aprovechar usted esta mañana y condenar aquí las amenazas que se han realizado contra periodistas de Televisión Española por parte de la asociación ACON. No lo ha hecho. ¿Le parece a usted neutral utilizar querellas para amedrentar a profesionales que solamente están haciendo su trabajo informativo en Gaza? Mire, le voy a decir una cosa. Creo que ustedes no están en condiciones en este momento de dar lecciones de... si me deja terminar, por favor, de dar lecciones de neutralidad, después de que el Tribunal Constitucional haya tumbado la reforma de Telemadrid por la cual nos echaron a la calle. Muchas gracias. Señor presidente de Radio Televisión Española, payasadas serán las suyas. Con esa falta de respeto no se dirija a los miembros de esta Cámara que no le aplauden sus gracias. Mire, ya está bien de decir lo que nosotros tenemos que decir. Ya está bien de dedicarse usted a controlar a las televisiones de las comunidades autónomas. Esto es la Comisión de Control de Radio Televisión Española y usted es el que tiene que rendir cuentas sobre su actividad, sobre su gestión. Y por último, decirle su afirmación a la pregunta que le ha hecho mi compañero y portavoz Edu Carazo. Esa rotundidad con la que usted ha dicho que ningún dirigente, es que todos los dirigentes del Partido Popular le están en privado diciendo lo contrario de lo que dicen en público, es rigurosamente falsa. Y usted lo sabe. De lo contrario, ya tendríamos los titulares con todos. Y usted sabe que no se dirigen a usted por privado con ese tipo de afirmaciones. Y dicho esto, le pregunto, ¿está fomentando participación en Radio Televisión Española? Muchas gracias, señora Montesinos. Mire, por supuesto que sí la estamos fomentando, pero le voy a decir una cosa. Como veo que se molestan por mis opiniones o por la defensa que hago de mi trabajo dentro de un entorno profesional,
la próxima comisión me voy a traer un esparadrapo, me lo pongo en la boca y así sus señorías están más cómodas. Me pueden golpear a mí y yo me callo. O mejor, yo le voy a dejar que usted me responda a las preguntas parlamentarias y yo leo aquí lo que su señoría me escriba. Permítame que por lo menos por ahora pueda defender mi trabajo de la mejor manera. Lo mismo que yo no critico en ningún momento los argumentos que ustedes utilizan contra mí. Lo que queremos es que responda a nuestras preguntas y no que se limite a responder con otras televisiones o con las gracias que a ustedes le hacen y que a nosotros, desde luego, ninguna. Lo que está claro es que usted es partidario absolutamente de la confrontación, del enfrentamiento, ya sea descalificando, desautorizando, es decir, el mismo estilo que tiene Pedro Sánchez, de la misma escuela. Usted se enfrenta a la UER, a los medios de comunicación, a los diputados que no son palmeros y a los profesionales de Radio y Televisión Española cuando le critican. Cuando le pidieron una encuesta para conocer la opinión de los profesionales, maniobró demorándola, amenazando al Consejo de Informativos con sanciones por la Ley de Protección, retorciendo los argumentos jurídicos y posicionando sus derechos. Han pasado 6 meses y ahora nos sale con que no se puede garantizar el anonimato y el responsable jurídico sería usted. ¿Cuál es la realidad? Que no le conviene. Cuando se hizo público el informe del Consejo de Informativos sobre los programas mañaneros y malas lenguas que enunciaban el sesgo, la falta de pluralidad y lo impropio de que Radio y Televisión sirva de altavoz a mensajes de odio, su respuesta no fue revisar los contenidos, sino atacar al mensajero. Cuando el eco público y las voces autorizadas de la redacción apoyaron al Consejo de Informativos, usted y sus palmeros no tardaron en minimizar su importancia y desacreditar el apoyo a la protesta. Usted es muy democrático mientras no le lleven la contraria. En ese caso tapa las voces críticas, se amedrenta a los profesionales y sigue manipulando sin complejos o, como hemos visto esta mañana, se dedica a sus payasadas, como usted las ha denominado. Son ya 23 viernes negros los que le han dedicado. Son muchas las críticas que ha recibido, demasiados los excesos que se están viviendo en su etapa como presidente plenipotenciario. Hoy mismo, el Consejo de Informativos le recuerda que se están produciendo acontecimientos como Ademuz o las inundaciones de Andalucía, en las que a los equipos de personal de Televisión Española se les ha dado de lado o menospreciando mientras se les envía un numeroso despliegue de redactores con personales de sus productoras amigas. Deberían ser los equipos de televisión los responsables principales de la información. Tienen los contactos, conocen el contexto y pueden trabajar para todos los programas. Además de conllevar un gasto mayor, conlleva una estrategia para controlar el contenido y a veces tratar con sensacionalismo la información. Una verdad como un templo. El sectarismo y el ninguneo a los profesionales de la corporación ha sobrepasado todos los límites. Radio y Televisión necesita un cambio para ser realmente un servicio público de información. Muchas gracias, señora Montesino. Discípulo aventajado. Me llamo discípulo aventajado dentro de Pedro Sánchez, dentro de su habitual elegancia parlamentaria. Verá, le voy a decir una cosa. Mire, yo no tengo palmeros. Los únicos que tienen palmeros son los que compran periódicos con publicidad institucional para que publiquen determinadas cuestiones. Esos sí tienen palmeros, pero nosotros no invertimos en publicidad institucional. Mire, como el ataque ha sido bastante de fondo, quiero decirle que la participación y la implicación que está teniendo su grupo en la vida de Radio y Televisión Española está siendo absoluta, ¿no? Nunca ante su partido, sinceramente desde la oposición, había tenido una participación tan activa en el intento de tutela de un medio público. Cuando han estado en el Gobierno lo han tutelado, pero desde la oposición realmente nunca habían tenido un ataque tan furibundo. Y mire, yo le voy a hablar de datos y de gestión y lo voy a hacer utilizando sus palabras como discípulo aventajado. Mire, ¿en qué hemos participado en Televisión Española? Hemos participado en que cueste menos a los españoles, concretamente 38 millones de euros menos que en el 24. Hemos participado en recuperar la relevancia e incluso el liderazgo en franjas donde éramos invisibles. Parece incomodarle que la televisión pública vuelva a ser competitiva, señora Montesino, y ustedes participan también en la fiscalización de Radio y Televisión Española y lo hacen tanto que se permiten el lujo de decir aquí o en determinados medios quién es buen periodista y quién es mal periodista, cuestionando a profesionales simplemente por hacer su trabajo. Mire, nosotros trabajamos, señora Montesinos, para una audiencia que es soberana con el mando a distancia y con eso termino mi pregunta. Muchas gracias.